Me ofrecieron a muy buen precio un departamento en el último piso de un edificio con toda la terraza techada. En planos es solo una terraza. Está así hace más de 10 años. ¿Qué riesgos corro? Pregunta Elsa. Bueno, lo que tendrías que pedirle al que te está vendiendo esa propiedad es que te muestre el reglamento de copropiedad. En el reglamento va a decir si esa terraza techada pertenece a la unidad funcional que te están vendiendo o no. ¿Qué quiero decir con esto? Por la pregunta cómo la formulaste, entiendo que no pertenece en la escritura traslativa de dominio. Pero sin embargo, el reglamento puede decir que la terraza es de uso exclusivo, o sea, de dominio común, pero de uso exclusivo de una sola unidad funcional. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los patios en plantas bajas o con patios cuando se retira, y es como un patio barra terraza, cuando se retira el edificio, pero se retira en el segundo piso o en el cuarto piso, porque antes se hacían, por ejemplo, edificios que eran hasta el cuarto piso así, bumba, se retiraba todo el contrafrente y después seguía todo el frente para arriba. Bueno, ese patio en general, o esa terraza, a veces el último piso se lo dan al... O sea, a veces la terraza es un techo intransitable y a veces es una terraza transitable que se lo asignan a la unidad funcional del último piso. En ese caso no corres demasiado riesgo. El riesgo está en que seguramente la obra no está aprobada. Por eso decís que está techado y en la realidad, en los planos, es solo una terraza. O sea, el gobierno podría exigirte demoler lo que no está regularizado. Podrían exigirte pagar multas o cosas por no tener regularizados ciertos metros cuadrados. Por eso se ponderan más baratos en una tasación los metros cuadrados ilegales. Es decir, vos tenías un plano que decía que la propiedad tenía 100 metros cubiertos y después cuando yo voy a verla tiene 120. Los 20 de diferencia yo te lo pondero más barato. ¿Cuánto más barato? Yo te lo pondero al 66%, pero es un tema discutible. ¿Por qué es discutible? Porque, por ejemplo, esa terraza puede estar súper buena y ser un valor diferencial del departamento. Te comparto, dicho eso, algo muy interesante que yo quise hacer y que no me salió nunca, pero lo intenté. Y es conseguir departamentos en últimos pisos que justo arriba haya un techo intransitable. ¿Por qué buscaba ese techo intransitable? Porque cuando vos tenés un edificio que tiene, por ejemplo, toda la parte del frente, terraza común transitable, y toda la parte del contrafrente, techo intransitable. En el techo intransitable en general no hay nada, o hay una antena de DirecTV, o alguna giladita de cablevisión, o de Fivertel, o de lo que fuese, pero no mucho más. Y solo pasan ahí en general, desde la terraza transitable, suben a donde están, no sé, lo de agua y las cosas que van arriba de todo y después se mandan por el otro lado, pero no tienen acceso tampoco a ese techo, pues es un techo intransitable, solamente se tiene acceso a través de escaleritas y quilombos, ¿está bien? Entonces, si vos le ofreces algo copado al consorcio, quizás el consorcio, si son pocas unidades funcionales, te puede otorgar la exclusividad, no el dominio, sobre ese techo. Y el techo que pasa a ser, haces un agujero en el techo tuyo, valga la redundancia, y te ganás todo ese techo como si fuese una terraza. Lo transformás en terraza. Y pasás de un departamento comunardo con un balcón corrido medio pelo a tener un balcón corrido medio pelo más una terraza de 100 metros que haces un desastre, pues haces quincho, parrilla, bla. Y eso es un diferencial, especialmente en barrios donde no existen productos como eso. ¿Está bien? Y ahora te tiro otro dato de color. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo departamentos, a saber cómo está el mercado, tanteando el mercado, y veo que hay ciertos productos que no existen en el mercado. Por ejemplo, balcones terraza, verdaderos balcones terraza, tipo de 30 metros o más. Balcones terraza en L, es decir, encontrar el edificio que está en la esquina y que va así, se retira un primer retiro y después se retira un segundo retiro. En alguno de esos dos retiros, pero en la esquina, esos productos, por ejemplo, en el barrio de Recoleta, ahora mismo no hay ni uno, cero, nada. Por ejemplo, acá yo estoy transmitiendo en mi oficina, que está en una esquina. En las 4 esquinas que yo estoy viendo acá, ninguna de las 4 tiene un edificio que tenga retiros. Por lo tanto, en estas 4 esquinas no hay, ni siquiera existe. Pero lo que yo estoy diciendo es que en la oferta bestial, en la cual siempre mencionamos de que hay 160.000 propiedades en venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solo se venden 2.500 propiedades por mes, en esa oferta de 160.000 propiedades en venta no hay ni siquiera un departamento con balcón terraza en L. Por lo tanto, estoy haciendo todo esto para comentar que hay una gran oportunidad de arbitraje
si vos podés transformar un departamento que no tiene un balcón terraza en L con un departamento con balcón terraza en L. Como puede ser, por ejemplo, comprando un departamento en el último piso, un edificio en esquina, que arriba de ese departamento tiene justo la parte de techo intransitable. Entonces te ganás el techo, haces un retiro ficticio, es decir, retirás y haces como un quincho vidriado en un pedacito más chiquitito y te queda un producto único que podría o tendría la posibilidad de salir de escala con respecto al resto de los precios. Tommy dice, hola Santi, buen día, estoy por terminar la carrera de martillero y corredor, tengo 20 años y estuve hasta el mes pasado laburando en una inmobiliaria. ¿Algún consejo para seguir de aquí en adelante? Pregunta Tommy, saludos desde Córdoba. Aguante Córdoba, vamos Córdoba. De vuelta, no sé qué consejo te puedo dar yo a vos, Tommy, sin conocerte, pero te cuento lo que yo hice nuevamente. Y mi camino fue lanzar una inmobiliaria propia, darme cuenta de que no estaba entendiendo cómo funcionaba el rubro, porque es difícil, a pesar de que en un escritorio vos estés estudiando. Por ejemplo, si terminás la carrera no sabés nada. Como ya trabajaste en una inmobiliaria, sabés algo, porque yo después de lanzar mi inmobiliaria propia, que fue un gran fracaso, después de estudiar todo en un escritorio, me fui a lo que era la franquicia número 1 de Argentina, que lo sigue siendo al día de hoy. Busqué en esa franquicia quiénes eran las oficinas líderes, me postulé en las oficinas líderes, empecé a laburar en una, y bueno, ahí aprendí un montón en un año y medio, que en ese año y medio aprendí mucho más que en los 3 años que estuve en la facultad, o inclusive en todos los balances que leí de todas las inmobiliarias yankees que a veces mencionamos acá, que yo sigo para aprender de cómo funciona el mercado estadounidense. ¿Está bien? Entonces, el consejo después de eso, no sé, lo que yo hice después de estar un año y medio entendiendo cómo funcionaba el rubro, que es lo que digo siempre, si vos querés poner un Starbucks, no tenés que estar leyendo el balance de Starbucks, tenés que estar leyendo el balance de Starbucks, pero además ir a laburar como barista a un Starbucks, para ver cómo funciona, para ver qué, el cliente qué pide, cómo es la dinámica, entender un poquito más de ese lado. ¿Está bien? Entonces yo después de haber entendido cómo funcionaba, ya está, ahí me lancé solo de vuelta, como que volví otra vez a lanzarme solo, pero ahí ya funcionó porque entendía cómo funcionaba el rubro. Si vos hiciste la carrera completa y ya laburaste en una inmobiliaria, debieras haberle sacado la ficha de cómo funciona el rubro para en este momento empezar ya directamente a lanzarte solo, pero no te estoy diciendo que te lances solo, no sé, Tommy, cuál es tu situación personal. Analiza muy bien las cosas, porque yo, por ejemplo, tuve 2 años ganando menos de lo que hubiera ganado laburando en relación de dependencia. Y si yo en ese momento en el cual renuncié al principio de todo a Techint para lanzar esa primera inmobiliaria de compradores que se llamaba La Croa Inmobiliaria de Compradores, y fue un fracaso, y después fui a laburar como agente en una franquicia grande y por un montón de tiempo gané menos de lo que ganaba en relación de dependencia, bueno, si en ese momento hubiera tenido 2 hijos y un montón de gastos y bla, no hubiera sobrevivido. Así que depende mucho de la situación personal de cada uno. Por suerte yo la pude hacer en ese momento y me salió bien. Si tuvieses 20 años viviendo con tu familia, no necesidad de un ingreso fijo y estuvieses por empezar en el rubro, ¿preferirías aún así tratar de conseguir que te paguen un sueldo fijo o irías 100% variable? Como hago siempre, voy a tratar de responderte sin decir lo que yo haría en tu situación, Nico, que la desconozco, no sé cuál es tu situación, me la estás resumiendo ahí de que no tenés una necesidad de un ingreso fijo, pero no sé cuáles son tus capacidades, cuáles son tus contactos, cómo es tu vida personal, así que no te voy a decir lo que a vos te conviene hacer, sino que solamente te voy a contar lo que yo hice. Cuando yo tenía 18 años, lo que hice fue poner una editorial con un amigo, editábamos revistas, y era claramente 100% variable. Si a los 18 años hubiera descubierto el rubro inmobiliario por un milagro del universo, la verdad que hubiera estado buenísimo y le hubiera aceptado 100% variable como era la editorial. Aunque quizás haber pasado por rubros chotos antes de descubrir el real estate me abrió los ojos a la diferencia del real estate con el resto de los rubros en Argentina o en Latinoamérica, cosa que quizás si no hubiera pasado por esa experiencia de poner una editorial, poner un rentacar y hacer otras cosas y tener un laburo en relación de dependencia, hoy no valoraría la libertad que yo tengo si no hubiera pasado 5 años por Techint. Entonces, es todo relativo. Quizás te conviene agarrar un sueldo fijo, no porque sea lo que te conviene, sino para aprender lo que es laburar en relación de dependencia por un sueldo fijo. Por ejemplo, si laburás en relación de dependencia por un sueldo fijo, hoy miércoles feriado podrías no estar laburando, como yo estoy laburando, pero yo hoy estoy laburando y ayer cuidé a mis hijos a la mañana y eso no lo podría haber hecho en un empleo en relación de dependencia. Entonces, esa libertad creo que no la valorás si no viviste la relación de dependencia. Porque a pesar de que ves que los demás están en una relación de dependencia, quizás no entendés cuál es esa diferencia.
Entonces, todo es relativo. Yo a los 18 elegí 100% variable. Vos elegí lo que te parezca, Nico. Muchas gracias por la pregunta.